como consumidores tenemos el falso concepto de que las marcas quieren conquistarnos, y las marcas realmente lo que quieren es destacar sobre el que tiene a la derecha y sobre el que tiene a la izquierda. La vida del ser humano, nuestra vida diaria son experiencias. Vosotros hacéis un podcast porque os sentís bien haciendo un podcast, ¿vale? Y no creáis que no. Nos movemos por experiencias. En todo, estamos con una pareja un día o un montón de años porque nos sentimos bien. Si solo nos sentimos bien un día, pues la relación durará un día. Si nos sentimos bien toda la vida, pues esa relación durará toda la vida probablemente. Entonces, con esa base, el problema es creer que cuando compramos somos seres diferentes a cuando hacemos el resto de cosas. Que es algo que ha sido bastante frecuente hasta hace relativamente poco. Pensar que, bueno, pues como esto es una transacción comercial, es algo que nos hemos inventado nosotros, nos hemos inventado las personas, esto no nació con la humanidad, sino que apareció después. Bueno, pues es algo ahí en la que tiene una funcionalidad y un comportamiento diferente, y obviamente no lo es, porque lo hayamos o no inventado nosotros. Nosotros nos relacionamos con nuestro entorno de la manera que sabemos, de la manera que conocemos y de la manera en la que como especie nos comportamos. Y como especie nosotros vivimos cosas y tratamos de hacer cosas que nos sintamos bien. Eso son experiencias. Uh-huh. Y José, ¿cómo se está utilizando ahora que está tan de moda la inteligencia artificial en el estudio del comportamiento del consumidor? Bueno, en nuestro caso, la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial generativa, ¿vale? O sea, no la inteligencia artificial de ChatGPT o la que te genera vídeos, genera imágenes. Eso es una parte de la inteligencia artificial o un tipo de inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial es mucho más amplio. En nuestro caso nos ayuda a varias cosas. En primer lugar, nos ayuda a recoger y analizar grandes volúmenes de datos. Decíamos que hace un momento que es importante recoger datos o de la mayor parte del mercado, a ser posible, idealmente del 100%, o tener la capacidad de inferir, ¿vale? Con esta muestra, acercarme lo máximo posible a lo que es el 100% del mercado. Para eso, cuanto más información, cuantos más datos tenga, de mayor volumen de datos tenga, más fácil es conseguir cualquiera de las dos cosas, o ser capaces de acercarte al 100% o ser capaces de inferir con esa muestra al 100%. La gran herramienta, la herramienta que nos permite dar un salto importante en ese manejo de datos, vamos a llamarla herramienta, aunque no sea un programa al que le das a un botón, es la inteligencia artificial. Entonces, hay una base importante y es la que nos ayuda tanto a recoger como a después analizar y extraer conclusiones de volúmenes de datos muy grandes, exponencialmente más grandes que cuando no se usa inteligencia artificial. Y por otro lado, nos ayuda a hacer herramientas como la que os contaba, que nos permiten extraer información, pues eso, de cantidad de gente, dónde miran, emociones que expresan, cómo se mueven. Eso sin inteligencia artificial, pues no sería posible. Es decir, la inteligencia artificial es una parte de la informática que nos ha ayudado a dar un salto importante en esta disciplina, pero porque nos ha ayudado a manejar un volumen de datos muy grande. Vale, y como experto, de cara al futuro, ¿qué tendencias emergentes ve en la intersección de la IA dentro del neuromarketing? Dentro del neuromarketing lo llevamos viviendo más tiempo que el boom de la explosión. A ver, cuanto más vamos avanzando, más precisos somos a la hora de recoger esa información, más precisos somos en saber, en el ejemplo que os ponía al principio, que tu 6 y tu 6 es el mismo y no es un 6 diferente. Con lo cual nos ayuda a tener una información, un dato de mayor calidad, que nos ayuda a extraer conclusiones de mayor calidad, ¿vale? Otra cosa es
las estrategias que después implementes con esa información, bueno, pues que ahí seguiremos teniendo el margen de error que tenemos siempre, ¿no? Pero al final de lo que se trata no es de acertar en la estrategia, sino de reducir la incertidumbre. Hay un principio básico en gestión de empresas y es que tienes que tratar de reducir la incertidumbre y aumentar el beneficio. Bueno, pues en eso nos ayuda, en reducir esa incertidumbre, es decir, en tener información y que esa información sea más precisa. Hay algunos que sueñan con la personalización, ¿no? Como el Minority Report y ese... Chip en el cerebro. y ese tipo de cosas. No es... No es el objetivo, o al menos no es el objetivo a corto plazo. A mí me da igual, como decíamos hace un rato, lo que hagas tú o lo que hagas tú. Yo lo que necesito saber para poder ayudarle a la marca a la que trabaje o para poder ayudarle al colectivo con el que trabaje, no tú, sino el mercado entero al que te diriges, qué es lo que hace y qué es lo que prefiere. Sí, pero mira, hace unos días... No sé quién lo escuché, no lo recuerdo, pero decían que en breve el contenido en televisión iba a ser creado para ti en el momento por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tú te vas a poner delante de la tele, oye, quiero una película de, yo qué sé, de vaqueros con tal, y te la iban a crear. Sí, ¿no? Tú alimentas un poco sí, pero imagínate que ya no que llegáramos al punto en que fuera algo de en tu casa fuese capaz de saber cómo te sientes, decir, oye, a esto le apetece ver una película de tal. O sea, no sé, ¿se podría llegar a ese punto? Soñar es gratis. No, este hombre que lo dijo, es que no recuerdo quién era, luego lo buscaré. El problema no es hacer eso es, incluso a día de hoy, relativamente fácil, ¿vale? Tú tienes un dispositivo en el bolsillo que recoge información de la que puedes deducir absolutamente todo lo que haces en un día. Estamos muy acostumbrados a instalarnos aplicaciones gratis. Hay una frase por ahí de que cuando la aplicación es gratis, el producto eres tú, ¿vale? Es decir, tú estás obteniendo una funcionalidad, pero a cambio estás cediendo datos de qué es lo que estás haciendo, porque esto tiene que ser un 50-50. Nadie da nada gratis, son empresas, ¿vale? Es decir, tú tienes un beneficio, pero el que está detrás también lo tiene. Hacer eso, a día de hoy, sería relativamente fácil, pero sería relativamente fácil con una persona. Con dos, con unas cuantas. Ahora, multiplica eso por el mundo entero, que es el que lleva un dispositivo en el bolsillo. A día de hoy, eso no está tan cerca. Experimentalmente hacerlo con pocas personas es relativamente sencillo. El problema es extenderlo al mundo entero. Pero incluso el ejemplo que me comentabas, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. Pues hasta hace relativamente poco estábamos acostumbrados a que la televisión había un señor, que es no sé cómo se llamara, el jefe de programación, el director de programación o como sea, que era el que decidía cuáles eran los contenidos que iban en la parrilla cada día. Decía lo que veía y lo que no. Exactamente, o sea, tú vas a ver hoy, después de las noticias vas a ver esto y esto, y antes de las noticias vas a ver esto, y cuando te levantes vas a ver esto, ¿no? Que a lo mejor no es lo que tú querías ver, con lo cual la solución ¿cuál era? Pues aumentar la oferta. Entonces, en lugar de un canal, tengo 50 canales. Y oye, en 50 canales la probabilidad de lo que estén emitiendo me guste es más alta a que si hay un canal solo. Cosa que después tampoco funciona bien, porque resulta que todos van a por el mismo perfil, con lo cual todos hacen contenidos parecidos, con lo cual al final tienes 50 canales y le das vueltas 25 veces y no encuentras nada que quieres. Pero llego a internet y vemos lo que queremos, claro, cuando queremos y como queremos. Efectivamente. Entonces ahora tienes pues un pequeño cambio o un gran cambio de paradigma ahí, en el que tienes un montón de contenidos, tantos contenidos que no eres capaz de verlos todos simplemente para decidir cuál ver. Es decir, abre todas las plataformas, o no todas, las 3-4 que prácticamente tiene la mayor parte de la gente en sus casas, para decidir qué película ves esta noche. Es inviable ver todas las películas que hay en las 4 o 5 plataformas simplemente para decir, escojo esta. Es decir, algo tiene que haber que a mí me ayude a elegir cuál es la película que quiero ver, por un lado. Ojo, Netflix lo ha solucionado. Y no me gusta hablar,
Pero porque te pegabas 2 horas buscando y al final acabas sin ver nada. Ya te sugiere, oye, te Ahí recomiendo está. que veas esto. Que también tenemos que hablar luego del punto de vista del consumidor. O sea, esto es bueno para las marcas, pero también es bueno para el consumidor, ¿no? Claro, es decir, en este mundo en el que nos quejamos precisamente del excesivo impacto que hacen todo sobre nosotros, ya sean marcas, ya sean otras personas, ya sea lo que sea, y que recibimos un montón de impactos a lo largo del día, esto precisamente es una herramienta que ayuda a reducir ese número de impactos porque lo que hace es simplemente mostrar la información de manera que aumenta la probabilidad de que te guste a ti, ¿vale? Y por tanto ya no impactan 10.000 sobre ti para que tú decidas sobre una o sobre ninguna, porque al final la decisión la tienes tú siempre, sino que en lugar de 10.000 van a impactar 50 que más o menos te interesan y tú después de esas 50 decidirás. Con lo cual, además, es una herramienta que sirve para filtrar eso. Pero tú siempre tienes opción de usarla o no usarla, me explico. Hay un problema y fíjate, yo siempre lo he dicho, no con las plataformas de contenidos, pero sí con las redes sociales. Hablábamos de polarización al principio. El que siempre se muestren contenidos relacionados con tus preferencias tiene un problema. Y es que al final No sales de ahí. no sales de ahí. Tú solo escuchas, lees, en el caso de Twitter, por ejemplo, o ves, en el caso de Instagram o de redes sociales más audiovisuales, tú solo ves contenidos que coinciden contigo. Sí, con tu Contenidos gusto. de gente que tiene más o menos un perfil como tú, con lo cual te crea la falsa creencia de que la mayor parte del mundo piensa como tú. No, lo que ocurre es que estás dejando de ver y estás dejando de seguir y estás dejando de escuchar y leer a la parte del mundo que tiene opiniones diferentes a ti. Con lo cual, al final, no es tanto un problema de la herramienta en sí, porque la herramienta, cuando tiene que usar algún criterio para depurar información, y evidentemente el criterio es mucho más efectivo si se acerca a lo que a ti te gusta que se acerca a lo que no te gusta. El problema está en que como sociedad seamos capaces de crear personas, lo de crear personas me refiero a educar, de tal manera en la que le demos en la educación la capacidad suficiente a la gente, primero, para entender que la información que están recibiendo está sesgada. Es información que está relacionada con su contenido. Pero que tú tienes la opción de buscar información con gente que no piensa como tú y gente que no piensa lo contrario y de contrastar, ¿vale? Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy no está en las herramientas, o sea, no está en la inteligencia artificial, no está en la manera de seleccionar información, sino está en nuestra propia educación, está en nuestra propia capacitación, ¿vale? De contrastar. En el ser capaces de decir, el ser conscientes primero de que la mayor parte de la información que tú ves a lo largo de un día es información seleccionada para ti y por lo tanto está sesgada, por definición. Sí, que probablemente sea Y que necesitas abrir tu mente a otros criterios, otras opiniones y a otras fuentes. probablemente ese sea el problema de lo que comentaba antes, de que seamos una sociedad polarizada. Oye, Yo estoy convencido de que una parte importante, no toda, evidentemente, Sí. Hay más factores que influyen, pero que una parte importante de esa polarización que vivimos en nuestra sociedad de hoy es esa, pero no, el problema no está en la herramienta. Sino en la educación previa. El problema está en nosotros, en la educación previa. Una curiosidad, ¿alguna vez algún partido político ha contactado contigo para contratar tu servicio como experto en neuromarketing? Sí, pero no hemos hecho nunca al final ningún proyecto con ninguno de ellos. Pero ese tema lo podemos hablar otro día porque yo creo que hay puede haber un desarrollo amplio a la hora de manipular, y entiéndase lo de manipular, el de modificar conductas de personas según el contenido que vean. Pero bueno. Sí, bueno, a ver, al final un partido político no deja de ser una marca Sí, por eso. que cuenta cosas a una serie de personas que son afines a esa marca y que evidentemente buscan una transacción, que no es una transacción comercial como la Que de una sí, tienda, que hay un voto, pero al fin. que se reduce al final a echar un una voto que papeleta tiene que echar en una urna
cada cierto tiempo. Mira, antes de seguir avanzando, en la aplicación, en la utilización de herramientas de técnica o de herramientas de neuromarketing, ¿qué marcas a nivel mundial? ¿Qué marcas hay pioneras? ¿Qué empresas? Inclusive hay diferencias entre países, o sea, Estados Unidos es pionero. Estados Unidos es pionero, pero ojo que es de las pocas cosas que en España y en Europa estamos en la punta de lanza, ¿vale? Esto como disciplina empieza en Estados Unidos, empieza como proyectos de investigación de algunas de las universidades americanas. A consecuencia de eso empieza a generarse un cierto ecosistema y ciertas empresas que empiezan a trabajar en eso de manera incipiente. O sea, el origen está obviamente en Norteamérica, pero a día de hoy puede ser, y de hecho lo es, que en volumen de facturación dentro de mi sector, dentro del sector del neuromarketing, es mayor todavía en Norteamérica que en cualquiera de los otros países. También es verdad que es mucho más grande en tamaño que España, por ejemplo. Pero a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de investigación, a nivel de innovación, estamos en la punta de lanza. Yo creo que hay una cosa en Europa y especialmente en España que que nos ha llevado a eso, y es que pese a que el sector en España es muy pequeño, somos pocas empresas las que nos dedicamos a esto, después de un cierto tiempo en el que surgieron 10.000 empresas que se dedicaban en el sector, al final, a lo largo de los años, y las que estamos casi todas tenemos una trayectoria relativamente larga para lo que es el sector, pues nosotros tenemos 13 años y andamos todos más o menos, fuimos de los primeros y andamos más o menos por ahí. Al final, el mercado, mi sector ahora mismo es un sector de calidad en el sentido de es gente profesional, todo es gente que lleva una trayectoria más o menos larga dentro del sector, que intenta hacer las cosas bien, y el tratar de hacer las cosas bien te ayuda por un lado a ti, evidentemente. Si tú haces las cosas bien, pues te ayuda a posicionarte, pero el hecho de que haya gente que haga las cosas bien también obliga a los demás, al resto del mercado con el que compite, a hacerlas bien, ¿vale? Porque de alguna manera marcas un nivel, una tendencia, un nivel de calidad que espera el cliente. Al contrario, cuando haces las cosas mal haces daño no solo a ti y con el que estás trabajando, sino al resto del sector, porque después, cuando esas empresas vayan a trabajar con el resto del sector, pues irán con los resquemores de las malas experiencias que han tenido previamente. Entonces, yo creo que en España el sector es pequeño si lo comparas con, no sé, con el sector de los estudios de mercado en general, o con cualquiera de los sectores afines, pero es un sector de calidad. Eso hace que de alguna manera estemos en esa punta de lanza en Europa y en el mundo. ¿Y cómo ves el futuro del sector del neuromarketing? Pues hombre, espero que bien, con la cuenta que nos trae. A 10 años vista. A ver, yo creo que como sector tenemos dos retos importantes, y creo que a 10 años vista no lo vamos a conseguir, pero sí que sentaremos las bases para que eso ocurra. Nuestro sector tiene un problema fundamental, que no lo tiene, por ejemplo, el de los estudios de mercado. Si tú quieres hacer una encuesta, tú te puedes equivocar en cualquiera de los pasos de hacer una encuesta, pero sabes cómo hacer una encuesta. Tú coges Hay un método. libro, Hay método cualquiera, y te dice cómo se hace una encuesta. Te puedes equivocar al hacer las preguntas, al seleccionar el cuestionario, al seleccionar la muestra. Hay 1000 pasos en los que te puedes equivocar, pero sabes qué camino seguir, ¿vale? Se podría decir que hay un estándar, vamos a decirlo así, ¿vale? Eso no ocurre en nuestro sector. No hay una metodología más o menos estándar, por un motivo muy sencillo. Todos los que trabajamos en esto y tenemos nuestra metodología, la tenemos no porque la hayamos visto, la hayamos leído o alguien nos la haya enseñado, sino porque la hemos aprendido a porrazos, como yo suelo decir, ¿vale? Hemos ido depurando nuestra propia metodología, y eso nos lleva a una cosa muy curiosa. Hay relativamente pocas empresas de esto en España, pero muy especializadas. Sí.
¿vale? Nosotros hacemos una serie de cosas y somos especialistas en esa serie de cosas, pero en otra serie de cosas hay otros que son especialistas y que son mejores que nosotros. Y nosotros mejores que ellos en otras, y así. ¿Por qué? Porque nos hemos ido enfocando en aquel sitio donde hemos encontrado nuestro nicho y hemos ido depurando nuestra metodología. Claro, nosotros tenemos 13 años, quiere decir que la metodología que usamos ahora para todas las cosas tienen 13 años de vida y las hemos ido depurando, pues, a base de trabajo. Si tú mañana me pides, oye, escribe tu metodología en un libro o enséñala, me cargo mi empresa. Es decir, me cargo toda la investigación de 13 años de mi empresa. Tendrías que venderlo. ¿Vale? Porque hasta llegar ahí eso tiene un desarrollo importante y una inversión en recursos importantes ya no solo económicos, ¿vale? Sino en tiempo, personal, etcétera, ¿no? Eso hace que haya muchas barreras de entrada porque no hay ningún sitio donde tú aprendas la metodología, pero los que la tienen y lo hacen bien tampoco lo contamos, ¿vale? Porque obviamente no nos interesa comercialmente porque necesitamos rentabilizar toda esa inversión que hemos hecho. Obviamente eso no es sostenible a lo largo del tiempo. En algún momento pues tiene que haber estándares, ¿vale? Sí, algo. Y en algún momento el que es muy especialista en analizar piezas publicitarias contará cómo lo hace y pues nosotros que somos más especialistas en analizar el comportamiento en entornos reales, pues contaremos exactamente cómo lo hacemos y se establecerán una serie de estándares y eso hará crecer el sector. En 10 años, probablemente no, pero por una razón muy sencilla, o al menos en nuestro país, todos los que estamos somos pequeños, no somos ninguno grandes multinacionales, somos pequeños, con lo cual en 10 años más seguramente no hemos rentabilizado. ¿Cuánta gente trabaja en España en neuromarketing? En el sector puede haber en España ahora mismo unas 12, 13 empresas,